esto que vais a vivir es parte de un ciclo de conversaciones. Empezaron hace un mes, van a terminar en marzo. El ciclo de conversaciones, el eje que tiene es que la conversación se establece desde una lectura de un libro hacia quien lo escribió. Y quien lleva la conversación es quien lo ha leído. En este caso son Celia y Juan Carlos. Juan Carlos lo ha escrito, Celia lo ha leído. En verdad es un acto un tanto extraño para nosotros porque salimos un poquito de nuestra zona de confort, porque en principio a Celia llegamos como lectora del libro de una manera un poco insospechada. En verdad, mi sobrina, que está ahí con cara de susto y luego va a estar gigantesca en esta pantalla aquí detrás, había leído, o sea, es seguidora de Celia. Celia es una creadora audiovisual que empezó muy jovencita a hacer cosas en YouTube y, bueno, la seguía. Yo soy editora de la editorial La Oveja Roja y había editado el libro Anarquía Relacional. En principio esas dos cosas, de hecho el autor lo tiene como claro, que jamás pensó que iba a tener un público lector posible de gente tan joven, ¿no? Pero la cosa es que cuando Deva estaba mirando por YouTube, de repente a Celia le habían regalado el libro. Bueno, me paro aquí porque eso lo van a contar luego. Y en verdad nos hemos movido todos en esta zona de confort. Pues eso, hemos como superado el prejuicio este de, sí, una chavalita tan joven puede leer un libro en principio tan complejo. Así que va a haber primero una proyeccioncita de 9 minutos de este grupo de 16 años, alrededor de una pandilla de 16 que eran seguidoras de Celia, que es de 20 y pocos. Decimos esto de la edad porque en verdad creo que es una barrera que esta charla va a saltar un poco, ¿no? Esta barrera de podernos entender intergeneracionalmente, que además... Bien, entonces vamos a ver el vídeo y luego ya les daré lugar a ellos, que se van a poner aquí en unas sillitas y os los paso a presentar. Las personas al final somos seres humanos sociales que necesitan relacionarse. Entonces las relaciones son una parte esencial de nuestra vida y que necesitamos saber cómo tratar con las personas y todo lo que tiene que ver con relacionarse. No, quiero decirlo de que está provocada por la sociedad, porque ya hay una falta de unidad, estamos muy desprotegidos. Un canon vital que ha convencido a mucha gente de que la ansiedad, la incertidumbre, la precariedad de todo tipo que padece a causa de vivir en una cultura en la que se ha despreciado la protección de la comunidad, la solidaridad, la ayuda mutua, la distribución de la riqueza, los cuidados y el reconocimiento de la dignidad de las personas por el hecho de serlo, es un problema de su actitud. 1, 2, vale, empieza. Vale, pues yo he escogido este párrafo porque creo que este tipo de coaching personal se está viendo cada vez más en la sociedad, como con los libros de autoayuda y todo eso, que te dicen que tienes que resolver tus problemas como desde ti mismo y solo tú solo, individualmente. Y yo creo que esto no es así, ya que también puedes resolver tus problemas con la comunidad, en la gente, y que estos libros o estas personas te dicen que con una actitud positiva ya los vas a poder resolver. Y esto es así, ya que la sociedad, pues eso, que hay mucha desprotección de las personas en la sociedad, ya no hay comunidad y pues que todo esto te da ansiedad y que con ser positivo, no solo con ser eso, no te lo va a resolver. Además, para algunas mujeres, el concepto de libertad se los dan ya de una forma determinada en la cual ellas no eligen cómo quieren ser libres, sino que les dan unas pautas que seguir para decir, vale, si haces esto eres una persona libre, y eso no es libertad, porque libertad significa hacer lo que tú como persona consideres que quieres hacer en realidad. Que generó una nueva normatividad, en la que la liberación y rebeldía eran obligatorias y suponían un valor en sí mismas. Valor que especialmente una mujer no podría adjurar sin ser considerada mojigata y anticuada. Opino que el movimiento de liberación sexual
además de haber sido muy positivo para nuestra sociedad y el desarrollo de nuestras ideas más modernas, además ha ocasionado cosas no tan buenas, ya que como que ha repercutido en que a veces se condiciona mucho, sobre todo a las mujeres, en la forma de expresarse como más aceptablemente libre, que como ellas deseen expresarse realmente. Y eso ya no sería considerado libertad, porque es una libertad muy condicionada a las normas de esa libertad utópica, extraña. De todas las respuestas cortas y sencillas que conozco ante una pregunta estereotipada de estilo de ¿sois pareja?, la que más me convence es la humilde y sobria yo me relaciono de otra manera. Porque el simple hecho de poder expresar fácilmente cómo es tu vida y cuál es tu forma de verla y vivirla refleja un importante privilegio. He elegido el tema de las etiquetas y modelos porque estoy de acuerdo con que es un privilegio que algunas personas tengan unas relaciones que puedan etiquetar, mientras que hay otras que no pueden describir. Algunas parejas son cuestionadas porque no pueden definir su tipo de relación, ya sea amorosa o de amistad. Por ejemplo, hay personas que llaman a la persona que quieren su pareja, pero hay otras que no se sienten cómodas con estas etiquetas. Algo que se ve mucho en la actualidad es de los adolescentes, que es tener únicamente atracción sexual sin ser pareja ni tener una relación estable. La mirada queer cuestiona el esencialismo y las relaciones de poder en la sociedad y la cultura dominante en Occidente, particularizando en el género. La anarquía relacional, por su parte, propone evitar la binarización de las relaciones entre sexoafectivas y de amistad. A ver, estoy de acuerdo con la perspectiva queer de que el género es solo una construcción social y cultural que no tiene por qué ser binario, y luego también con la anarquía, estoy también de acuerdo con la anarquía relacional en el sentido de que la pareja heteronormativa reproductora es vista en la sociedad como la forma natural de las relaciones y cómo tiene que ser. Pero en realidad hay otros tipos de relación, no solo la pareja heteronormativa, y esta tiene unos privilegios que las otras relaciones no tienen. La definición más elemental de ideología es probablemente la tan conocida frase del Capital de Marx: no lo saben, pero lo hacen. El concepto mismo de ideología implica una especie de... pues se espera tal vez de los chicos, sobre todo en nuestra edad, por así decirlo, que... o sea, de los hombres en general, que seamos personas que no mostremos nuestros sentimientos, que estemos siempre, pues que seamos fuertes, que no nos importen las cosas que realmente son importantes, como puede ser, yo qué sé, cosas de la vida que te puedan afectar sentimentalmente, como una ruptura de una relación o como una pérdida de un ser querido. Tienes que actuar de una forma fuerte, sin pensar, o sea, sin venirte abajo porque eres un hombre y no tienes que llorar y no tienes que... Cuando tenemos que... Cuando no es así, no es verdad, porque cualquier persona reacciona de la misma manera. Lo que pasa es que tal vez nosotros mismos incluso nos mostramos vergonzosos en una situación de tristeza a que alguien nos vea llorando, por el simple hecho de que se nos atribuya que llorar no es lo normal en los chicos. Y nos escondemos normalmente cuando lloramos, o intentamos no hacerlo porque nos da vergüenza. Porque sin saberlo, yo por ejemplo, no me da ningún tipo de vergüenza llorar y de sentirme, por así decirlo, como se espera de nosotros, o sea, por no sentirme
pues, vulnerable. Pero es verdad que muchas veces cuando he pasado momentos de estar triste y tal, sin haberme dado cuenta, yo solo me he escondido o he intentado que nadie me vea. La evolución de todas esas cuestiones definirá hasta qué punto la sociedad está dispuesta a aceptar un cambio profundo en este ámbito y en esta dirección y sentido. Quizás no sea el momento o no sea la manera, o quizás sí haya una necesidad, una capacidad de reconstrucción cultural, una base social capaz de visibilizar a gran escala comportamientos rupturistas, superar los estigmas con los que habrá que cargar y generar un nuevo espacio, ampliar el sentido común de época y convertir esta propuesta, ahora radical, en una opción más, quizás una opción mayoritaria en algún momento de la historia futura. Vale, pues leyendo este libro me ha surgido una pregunta que ahora le voy a lanzar al autor y a Celia, y es que si ellos piensan que la anarquía relacional va a ser un modelo de relación en un futuro. Así que les doy paso. Bueno, se van a sentar aquí, detrás aparecerán fotos del libro. Pasar ya, ¿no? Celia, eso, es creadora audiovisual, ha hecho y tiene muchas seguidoras. De hecho, yo creo que aquí hay bastante más gente de la normal que teníamos en anteriores sesiones que seguramente han venido a verla a ella. Y Juan Carlos es investigador, científico, yo siempre digo que trabaja en inteligencia artificial porque nunca sé qué es eso, y a su vez es autor del libro de Anarquía Relacional, La revolución de los vínculos, y activista relacional. Bueno, pues les dejamos ahí. Uy, sí se oye, ¿no? Sí. Bueno, pues primero de todo os queremos agradecer a todos y a todas porque estéis hoy aquí, que a mí personalmente me hace mucha ilusión. Y nada, pues vamos a hablar un poco sobre mi lectura con Juan Carlos de Anarquía Relacional. Creo que primero de todo es importante situar un poco cómo yo he llegado a este libro, porque como ha comentado antes Eva, tú, Juan Carlos, no te esperabas que un público tan joven fuese a leer. Para nada. Sí, bueno, pues yo llegué a este libro porque, bueno, yo desde bastante pequeña siempre me he planteado un poco el tema de las relaciones, sobre todo desde la perspectiva de la amistad, porque sentía como que, como yo veía a mis amistades, el resto del mundo no tenía como esa concepción a mi alrededor, entonces pues siempre me ha interesado mucho este tema. Tengo una hermana mayor que ya ha sido la que siempre me ha introducido en estas cosas. Y pues nada, a través de una suscripción de un periódico online que tenía como muchos libros de este estilo, pues yo encontré Anarquía Relacional. Entonces, las navidades pasadas llegó a mi casa el libro y pues por cosas de la vida yo lo saqué en un vídeo y pues aquí estamos ahora. Así que pues nada, así es básicamente como yo llegué a la lectura. Creo que bueno, es importante, Juan Carlos, situar un poco a la gente y que cuentes qué es lo que es la anarquía relacional, porque sí que es cierto que de primeras a mí también me pasaba cuando leía el libro y hasta que no me metí adentro de la lectura no entendí del todo lo que era el concepto, porque de primeras puede confundir un poco, sobre todo por el tema de anarquía, la visión social que hay sobre este tema. Claro, pues gracias Celia y bueno, gracias. He hablado un montón, perdón. No, muy bien. Gracias a toda la gente que hay detrás de esto, que es fantástico, ¿no? Y bueno, pues sí, por un lado, que tenga un punto de dificultad a la hora de entenderse, igual no es malo del todo, ¿no? Es un poco como hemos visto a una de las compañeras decir lo de yo me relaciono de otra manera, que es lo que se propone en el libro como forma de resolver ese privilegio que se tiene cuando se sabe, cuando se vive en lo canónico, en lo conocido, en lo que todo el mundo entiende. Esa forma de resolverlo, que es decir, yo me relaciono de otra manera, como digo, tiene la gracia de que te obligan si la otra persona no tiene demasiado interés, pues ya pasa, y si tiene algún interés, pues obligas a que te pregunten, a buscar el momento, en fin. Pues aquí es un poco lo mismo, igual tiene su parte positiva, que sea un concepto complejo y que tenga varios abordajes, ¿no? Porque los tiene un poco el abordaje más desde la visión política, entendiendo por política la política
con mayúscula, que es la que el feminismo, a la que el feminismo hace referencia cuando dice aquello de lo personal es político, ¿no? Desde ese punto de vista, de la política prefigurativa o personal o del modo de vida, de estilo de vida, etcétera, y también desde la óptica un poco de las relaciones, ¿no? Que es desde la óptica desde la que se rescata esta propuesta pues en la segunda década del siglo XXI, que es cuando de alguna forma esto aparece en 2005-2006 en Suecia, y en los últimos 5, 6, 7 años es cuando se rescata un poco desde los entornos en los que se está reflexionando sobre las relaciones, ¿no? ¿Y por qué se rescata desde ahí? Pues porque al final es una forma diferente de relacionarse. Por tanto, lo primero que habría que enmarcarlo es bajo esa búsqueda de otras formas de relacionarse, que yo creo que es desde la perspectiva desde la que casi todo el mundo se interesa por esto. ¿Por qué? Pues porque las formas de relacionarse, digamos, estándar o a las que te lleva a la construcción cultural no funcionan. Porque si funcionaran, pues todo esto sería un divertido ejercicio teórico y no habría aquí más que 3 o 4, no sé, pues, politólogos, politólogas, antropólogas, algo así, ¿no? Pero no, yo miro aquí y no veo que seamos 4 académicos y académicas para nada. no tiene esa por suerte, quiero decir, aquí hay como calor, ¿no? Sí. Y eso es porque yo creo que necesitamos, en general, relacionarnos de otra manera, y la anarquía relacional tiene ese enfoque. Yo cuando estaba leyendo el libro, y te comentaba antes, creo que cuando más claro me quedó más o menos el concepto es cuando hablabas de lo que no era, que a veces es más fácil definir algo contando primero lo que no es que lo que es en sí, porque sí que puede relacionarse mucho todo el tema de anarquía relacional pues con las no monogamias y todas estas cosas, así que... ¿Qué no es, no? Sí. Pues desde luego no es la forma en la que nos relacionamos normalmente, pero tampoco es una normatividad nueva. Es un poco lo que ese epígrafe un poco busca, ¿no? Dejar claro que no es la... Porque estamos hablando de marcos, no de prácticas, Quiero decir, la anarquía relacional no define unas prácticas u otras, no te dice lo que tienes que hacer. Porque entonces sería un poco de como... lo que escapa, en realidad. Claro, porque sería como un oxímoron, ¿no? Que de repente, o sea, una contradicción, ¿no? Que de repente un marco anarquista o un marco de libertad, etcétera, te dijera lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, no establece una nueva normatividad. Pero sobre todo, lo que no establece es una forma de ver las relaciones, o sea, una alternativa normativa a la normatividad en la que estamos. Y eso al final ¿en qué se manifiesta? Pues en que no es una impugnación o una crítica o un poner una problematización en forma de receta. O sea, básicamente no es un conjunto de recetas alternativo a las recetas que nos da la construcción cultural que tenemos. Entonces eso es importante entenderlo, porque si no nos vamos a salir de una construcción y nos vamos a meter en otra que no tiene por qué ser ni mejor ni peor. Por tanto, es importante, creo yo, verlo desde esa perspectiva de marco y no de receta, ¿no? Sí, al final como lo lleve cada uno a la práctica es diferente, porque si se basa en la autogestión, exacto, tu situación y la mía pueden ser absolutamente diferentes. Entonces... Claro, sí. Otro de los puntos que a mí me ha parecido, que más me ha llamado la atención, sobre todo porque soy mujer, es cómo se relaciona todo el tema de la anarquía relacional con el mito romántico y lo que se llama el amor de Disney y todo el papel de la mujer que entra ahí con el tema de los cuidados. Claro. Y todo eso, que además creo que para mi generación, sobre todo yo hablo desde mis 21 años, hablo desde mi edad, creo que todo esto se nos ha metido aún más de lo que ya estaba en la cabeza por el tema de la publicidad, las redes sociales, así que perpetúan un poco todos estos cánones. Claro, supongo que lo que nos han vendido a todos y a todas desde siglos atrás, pues cada vez
nos lo están vendiendo con más eficacia, ¿no? O os lo están vendiendo con más eficacia. A todo el mundo, ¿no? Pero en particular cada vez con dispositivos más sofisticados. En Filipinas los cangrejos los venden en las pescaderías, donde vendan los cangrejos, ¿no? En los mercados, lo que sea, con los cubos, dentro de cubos, y los cubos no los tapan. ¿Por qué? Porque no hace falta taparlos. Si tú pones cangrejos en un cubo, los cangrejos son capaces de salir, porque tienen la capacidad de salir, de trepar. Pero resulta que si metes muchos cangrejos, unos les impiden a los otros salir. O sea que hay como una vigilancia, ¿no? Esto Foucault lo plantea en términos del panóptico, luego pues, en fin, cada autor le dan su... Pero la metáfora esta de los cangrejos es brutal, ¿no? Porque dices, claro, la gente no nos salimos porque unos nos lo impedimos a los otros. Es decir, el poder está en la normalización, en la normatividad, y no en... Es decir, es mucho más eficaz para que tú no hagas una cosa que te digan que no es normal que te lo impidan. Porque si te lo impiden, y más a edades, cuanto más tempranas más, cuando te impiden, cuando te prohíben, acabas haciéndolo, acabas probándolo, acabas tal. Pero si te dicen que eso no es normal, ya es otra cosa, ¿no? Y si todo el mundo a tu alrededor eso lo ve como que te saca del grupo, te margina, eso ya no lo haces porque si te lo prohíben sí, pero si te lo dejan así como que eres rarito, ya no. Entonces yo creo que es un poco lo que estamos, y bueno, en el caso de todo esto al final amplifica ejes de dominación, y el eje de género, comentabas, evidentemente a una mujer, a una mujer joven sobre todo, todavía la estigmatiza más salirse de esa normalidad que a un hombre, porque un hombre, pues bueno, mira, un tipo raro, no sé qué, pues todavía está o sea, incluso está como más trabajado el mito este del que hace 50 años era James Dean, ¿no? El tipo rebelde, y hoy es el friki o el no sé qué. Y un tío, pues aún, pues bueno, mira, es un friki, es un raro. Pero una chica que sea rara, que sea parte de... Quiero decir que todos los ejes, y si encima de chica pues eres inmigrante, ¿no? O migrante, no conoces... Todo. Claro, pues todavía la normalidad te obliga más o te es más necesaria, ¿no? Sí. Yo desde mi perspectiva lo veo cada vez más, lo que te comentaba del mito romántico y todo eso, en las redes sociales, cada vez más presente, que idealizamos como la idea del amor, además pues eso, de pareja heterosexual y tal, y se va perpetuando todo eso que comentas, sobre todo en edades muy jóvenes, en redes sociales como por ejemplo TikTok, que los usuarios pues empiezan a utilizarlo desde que tienen 8 o 9 años, y me parece muy peligroso porque este tipo de cosas pues allí no se conocen. Claro, porque nos da la impresión de que somos más libres y resulta que somos igual, ¿no?, que antes. Sí, absolutamente. Uy, se me ha... Se oye, ahora. Sí, no, y por eso me parece importante tratar esos temas, sobre todo a personas jóvenes, que creo que somos, bueno, en relación también a la pregunta que decían en el vídeo, somos los que vamos a poder cambiar lo que pase en un futuro, porque bueno, pedirle a generaciones más mayores que cambien ahora, después de 60 años, su manera de relacionarse, pues igual es más complicado, pero yo, por ejemplo, que estoy ahora mismo pues creando lo que es mi red afectiva, creo que es mucho más sencillo empezar desde mucho antes. Pedirlo hay que pedirlo, pero que lo consigamos, yo creo que vosotras lo podéis conseguir. Sí. Bueno, voy a pasar, pero... Vale. Uy. Bueno, sí, aquí se cuenta un poco todo lo de la perspectiva de género y todo eso, lo de la feminidad hegemónica, que bueno, esto tiene mucha relación también con lo que te estaba diciendo de las redes sociales y todo eso. Vale. Otro tema que me ha parecido muy interesante y que yo... Es algo que he hablado muchas veces con las personas que yo tengo a mi alrededor. Sí que es cierto que estaba pensando antes de empezar, digo, en realidad yo nunca he hablado con nadie de mi círculo de este libro, porque no por X o por Y, pues nadie de mi alrededor se lo ha leído, entonces es como la primera vez que hablo de esto, pero sí que he hablado muchas veces de anarquía relacional sin saber que estaba hablando de ello. Y el otro día pues estaba con unos amigos y estaba hablando de pues, un amigo mío, bueno, hasta hace poco tenía pareja, ya no tiene X, y me decía, cuando yo tenía pareja, sentía que yo quería hacer cosas con otras personas que debería de querer hacer con mi pareja,
y que por pues, un poco cómo está estructurado de manera jerárquica las relaciones, no estaba bien visto que yo quisiese hacer cosas que debería de querer hacer con mi pareja con otras personas. Y esto es una cosa de las que más a mí me ha cambiado un poco mi perspectiva, porque yo todo esto ya te digo que lo he aplicado más al entorno de la amistad que a otra cosa, el cómo está jerarquizada la pareja romántica respecto al resto de relaciones. Yo no lo puedo llevar más allá ni el matrimonio ni nada de eso, porque pues por mi situación no lo he vivido, pero sí que analizándolo y viendo en mi familia y en la gente que yo tengo a mi alrededor, me parece, jolín, que yo como que nunca me había dado cuenta de lo importante que es, tanto legalmente como socialmente, el matrimonio y la relación romántica respecto a otro tipo de vínculos que pueden ser igual de fuertes o incluso más, pero que no nos permitimos vivirlos de la misma manera. Claro, es que esa es la clave. O sea, la clave es la anarquía se opone a jerarquía realmente. Ese es claro. un poco a nivel etimológico o a nivel morfológico, ¿no? Entonces, a mí el ejemplo, o sea, cuando hablas de un entorno de amistad, claro, el ejemplo más evidente es cuando tú tienes una red, hay personas que te están cuidando, a las que estás cuidando, que estás generando esa red afectiva. Lo primero es que no tenemos el concepto de red afectiva interiorizado. Sí. Y por lo menos no lo tenemos interiorizado en el sentido de que sea una forma de relación absolutamente clave. Y consideramos que una red, o sea, nuestros amigos, amigas, tal, son una cosa como secundaria, porque lo potente es la pareja, ¿no? La pareja es el santo grial, ¿no? Es el trofeo, y lo demás pues lo damos como, bueno, pues tengo amigos, claro, tengo amigos y tengo amigas, uy, los quiero muchísimo, vale, pero no hay esa, hay un pedestal luego, ¿no? Y el pedestal, pues en cuanto de repente aparece ese sentido, ese concepto con su significado de red afectiva y lo sitúas en tu realidad como un elemento tan valioso como la pareja, o incluso la pareja desaparece porque puede ser uno de los... Pues porque tu red afectiva incluye todas esas prácticas, esas ideas, esos sentimientos, esas emociones que tú, digamos, dejabas un hueco ahí, más que un hueco, un pedestal, y decías, no, todo esto toca que sea en pareja. O sea, viajar, amar, el sexo, el cariño, la emoción, el compartir, el proyecto de no sé qué, de crianza, incluso todo, digamos, va ahí. Y el resto, ¿no? El resto que al final es cuidarnos, ojo, no cualquier cosa, digamos, se queda en... No, pues cuando dices, no, la red afectiva, o sea, olvidémonos de pedestales y ¿por qué no lo ponemos todo aquí, no? De manera horizontal, al final. Claro, de manera horizontal. Por eso hablamos de que ponemos en duda la jerarquía, porque realmente ese pedestal era un pedestal alto porque tiene un poder de condicionar. Esto no quiere decir que tú dentro de tu red afectiva no tengas una persona a la que tengas 1000 veces más ganas de ver que a otras, o 1000 veces más pulsaciones, bueno, 1000 veces no porque te mueres, ¿no? Pero te genera un nivel de pulsaciones mucho mayor que otras, o un nivel de, yo qué sé, o de excitación de cualquier tipo, ¿no? De intelectual, sexual, artística, poética, no sé, lo que sea, ¿no? O que sueñes mucho más con esta persona, con ver a esta persona que con ver a la otra. Todo esto es perfectamente razonable, normal, es humano. Pero cuando veces que no hay jerarquía es cuando no dejas que nadie de esas personas te diga qué puedes o no puedes hacer, o sea, condicione o tenga autoridad sobre el resto, ¿no? Entonces, cualquier práctica que entre ahí es perfectamente razonable y humana y maravillosa, y hablar de amor, hablar de todo lo que se quiera hablar es fantástico, siempre y cuando no haya esa autoridad, que es lo que define y lo que no entraría ya dentro del marco de la anarquía relacional. O sea, esa es realmente la diferencia, y por eso, si tú lo estás viviendo desde la amistad, es que ya lo estás viviendo todo. Claro. Es que no te falta por vivir nada. O sea, todo lo demás sería pues que una de esas amistades de repente te genere no sé qué hormona. Oye, pues mira, fenomenal, pero eso no hace que esa hormona, porque te genera esa hormona,
que puede ser la hormona de ir al cine, por decir una tontería, o la hormona de hacer otras cosas, ¿no? Que no estamos priorizando nada sobre otra cosa, pero bueno, te genera esas pulsaciones. Pero eso no quiere decir que de repente la persona que te lleva cuidando 3 años, con la que llevas haciendo ese tipo de cosas durante años, pase a un segundo plano. Es que esa es la clave, que no tiene por qué pasar nadie a segundo plano, y menos porque te lo diga, te lo ordene o te lo... O culturalmente, no hace falta ni que te lo ordene, es que culturalmente lo van a ver. Antes lo hablábamos, ¿no? Decías, es que de repente alguien me dijo, oye, pues es normal, si encuentra novio, pues es normal que no sé qué. Dice, pues si encuentra novio es normal. No es normal. O sea, lo estamos haciendo normal cuando no tiene por qué serlo. Se crea como una burbuja. Claro. Sí, claro. Lo que comentabas, todo en relación a la pareja, a mí se me hace también un símil con la familia, que también hablas bastante de ello en el libro, y yo eso sí que lo he sentido de cerca. El hecho de que, pues, porque tengas este parentesco con esta persona, tienes que tener estas obligaciones y la tienes que querer de esta manera, y como que la familia siempre lo primero a otro tipo de vínculos que puedas tener con otras personas, ya sea de amistad o, bueno, en este caso igual la pareja también estaría un poco a la par, pero también creo que con la familia es algo muy parecido. Pues pasa eso, que hay unas jerarquías y unos... Al final son estereotipos, ¿no? Que no hace falta ni siquiera que te obliguen a nada, porque es que tú misma te lo tomas como normal. Que es como nos han educado al final. Claro. O sea, respecto a también lo que decías de la pareja, creo que aquí sería interesante introducir un par de términos de los que tú hablas en el libro, que yo personalmente no había leído nunca en ningún sitio, es la primera vez, que son amatonormatividad y alosexismo. Sí. Si puedes comentar un poco, porque al final es poner un poco nombre a todo lo que acabamos de decir. Sí, bueno, en realidad me los he inventado yo. No, mentira, no. No es verdad. Son términos que se llevan usando. Bueno, de hecho, aparece, no recuerdo ahora la fuente, ¿no? Quiero decir, la amatonormatividad lo inventa una autora, creo que estadounidense, no estoy seguro. No sé si es... Igual me equivoco si digo Elizabeth Brake, no me acuerdo, una autora. Y a los sexismos pues también está la fuente. Amatonormatividad, amato es de amar, y normatividad, pues una serie de reglas, una serie de normas que caen como del cielo, que nadie se preocupa de comentar. Es decir, por decirlo muy sencillo, para que nos entendamos, follas 3 días con una persona y de repente hay 1000 reglas definidas que nadie ha negociado, que nadie ha hablado, que nadie ha puesto sobre la mesa, sino que de repente están ahí. Y todavía no se ha hablado de deseos, de aspiraciones, de qué te gusta hacer, de no te gusta. O sea, antes de llegar a poder hablar de eso, que eso pues llevará un tiempo, claro, empezar a hablar de deseos, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, tal. Antes de eso han aparecido 1000 normas que todo el mundo sabe que están ahí, que tú no puedes quedar con otra persona del sexo o del género que toque, en función de si es bi, no es bi, si es hetero, no es hetero, porque además la amatonormatividad, digamos, inunda, no se limita a lo heteronormativo, sino que va más allá. Las relaciones homosexuales, bisexuales, de todo tipo, las impregna igual. Es decir, aparecen todas esas normas de forma, digamos, como milagrosamente, como caídas del cielo, ¿no? Entonces, eso es la amatonormatividad, el hecho de no establecer tus propias normas, que sería la autogestión, y en el anarquismo clásico, el anarquismo político, sería el contrato social. Es decir, tú dices, bueno, pues ahora yo me voy a ir al campo, a una zona no sé qué tal, y vamos a vivir como decidamos, ¿no? Vamos aquí todos, nos quedamos como un autobús, nos vamos a una zona aislada, sin contacto con nadie más, pues no. Allí las leyes se aplican igual que aquí. El contrato social es obligatorio. O sea, no puedes de repente decir, pues yo me salgo, me bajo en la siguiente parada. No hay paradas. O sea, pues aquí lo mismo, la amatonormatividad, si digamos que sería lo mismo. Entonces, quiero decir que impugnarla tiene un coste. Y es lo que se propone, ¿no? La anarquía racional sería, vamos a impugnar esas reglas que vienen dadas y vamos a crear las nuestras, que a lo mejor al final son las mismas. ¿Por qué? Porque nos han construido así ya. Es decir, sobre todo mi generación, cuando nos ponemos a negociar, ¿qué nos sale? Pues nos sale, pues qué casualidad que hemos quedado a hacer lo mismo que ya nos venía dado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque
Algunas no, algunas personas no, otras sí, cada uno. Pero por lo menos, yo siempre pongo el ejemplo de un teléfono móvil, que tú vas a comprarte el teléfono móvil y te dice, mira, este es el contrato. Y si a ti se te ocurriera decir, oye, no, es que la cláusula número 7 no la veo, el de la tienda te mira así como raro, y, tío, a mí ¿qué me cuentas? O sea, ¿quieres el teléfono o no lo quieres? ¿No? Pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Tú quieres ser mi pareja o no? Pues si quieres ser mi pareja tienes todas estas cláusulas, ¿no? Pues es impugnar eso, es poner bajo la crítica. Entonces, eso es la matonormatividad, el contrato que te dan con el móvil. Y la alternativa es, pues mira, vamos a montar nuestra propia compañía de móviles y cada contrato, cada persona dirá pues, lo que le gusta y lo que no le gusta, que al final va a salir muy parecido, insisto, porque no tenemos tampoco tanta capacidad de cambiar las cosas, estamos bastante limitados en eso, pero por lo menos elegimos. Y el alosexismo lo que plantea es que además todas estas normatividades, toda esta matonormatividad, está ligada a las relaciones que incluyen sexo. Es decir, con la persona con la que, como decía antes en el ejemplo, con la que yo llevo cuidándome, ayudándome, compartiendo tantísimas cosas durante años, si no hay sexo, es más probable que yo pueda negociar cosas. No negociar, sino que nuestra relación, como no la califico como relación sexoafectiva, como no la califico como relación de pareja, pues aunque comparta más horas que un reloj, o sea, da lo mismo. Es decir, como no hay ese componente, pues es mucho más fácil salirme de ese esquema. Es decir, el alosexismo, digamos, que es la característica que tiene nuestra forma de funcionar, nuestra forma de relacionarnos, que le da mucha más peso y, por tanto, asigna más directamente a esta matonormativa, la visión matonormativa a una relación, si hay sexo en esa relación. Si hay sexo, entonces aplicamos la matonormatividad. Y si no, pues tenemos como más margen para no hacerlo, ¿no? Esos serían los dos conceptos. Son conceptos importantes, yo creo, porque nos ayudan a identificar cosas que estamos haciendo todos los días sin darnos cuenta de que vienen de algún lado, de que no son un invento nuestro. Justamente yo tengo los mismos sentimientos, las mismas actitudes, los mismos resultados que 1.000 millones de personas que están en la misma cultura. Pues igual no es porque soy yo que me sale así, sino porque estoy en la cultura, ¿no? Pero sí, a mí sí que me ha pasado de tener vínculos muy fuertes con muchas personas, pero que pues o no me he acostado con esa persona o no, la cosa no ha ocurrido, y que ese vínculo no se valide exteriormente porque, claro, como no has tenido sexo con esta persona, queda como jerárquicamente por debajo de otros vínculos. Eso es, justo. ¿Qué te preguntan cuando a alguien o una amiga le cuentas, oye, pues estoy encantadísimo con esta persona? Pero os habéis liado, pero ha pasado. Es la primera pregunta. Es la primera pregunta, eso es alosexismo. Sí. Que la primera pregunta sea esa, es el alosexismo. Yo te comentaba al principio que a mí la lectura del libro, como que al principio me ha costado un poco por estos términos que a lo mejor de primeras no son para todo el mundo comunes, pero sí que me parece importante que al final es ponerle nombre a cosas que yo muchas veces he sentido de decir, pues ¿por qué un vínculo se va a tener que validar exclusivamente si he tenido sexo con esta persona? Y al final pues también ponerle nombre a estas cosas es importante para saber identificarlas, identificar conductas que se van repitiendo. Claro, y además las personas que más han estudiado y más vueltas le han dado hasta ahora a todo esto son precisamente las personas asexuales, las personas arománticas, bueno, una serie de personas que no encajan en el modelo, encajan menos. O sea, yo creo que no encajamos nadie. Pero bueno, estas personas encajan menos aún porque tú imagínate que quieres tener una relación muy significativa, muy potente y bueno, que te la valide la gente de tu alrededor, ¿no? Que para eso, no sé, nos gusta, ¿no? Que nos validen las cosas. Si eres asexual, lo tienes mucho más jodido, porque es que resulta que, bueno, pues, en fin, no vale. Ahí quería ir yo, justamente ahora, saqué muy bien, porque en el libro hablas también mucho sobre toda la teoría queer y cómo se relaciona con el tema de la anarquía relacional, porque al final es como un colectivo que está todo el rato desafiando a la normatividad. Y eso, pues lo que comentas de las personas arománticas, pues bueno, las personas de género no binario y todo eso. Te quería preguntar sobre un término concreto que
a mí de primeras me ha costado como un poco entender qué es el término de queer platonic. Claro, sí, es lo que estábamos diciendo, es cómo consigo yo ponerle un nombre que llame la atención, entre comillas, o sea, que valide, que yo pueda contarle a las personas a las que me apetece contarles, que no tienen por qué ser ni unas ni otras, las que me apetezca a mí y que me apetezca explicarme tal, sin decir es mi amigo o es mi amiga, porque si le dices es mi amigo o es mi amiga, pues por desgracia, de hecho, todo el mundo hemos leído en 1000 sitios o hemos escuchado decir, no, somos solo amigos. Ese solo es demoledor. O sea, solo, qué mierda, ¿cómo que solo? Vamos a ver. Los amigos, pues es maravilloso, ¿no? Solo, pues el solo ese, cuando te pones las gafas de la que relacional o de como quieras llamarla, cuando te pones estas gafas que son una maldición, porque empiezas a ver cosas muertos por todos lados, ¿no? como el de la película, ¿no? En ocasiones, no, todo el rato. Pues cuando te pones las gafas, de repente empiezas a escuchar esas cosas y dices, ¿pero cómo que solo? ¿No? Pues es un poco, entonces, como yo quiero que se entienda a mi alrededor que tengo muchísimo amor por alguien y le considero una persona muy significativa en mi vida, pues voy a inventarme un término. Entonces, en el mundo de este queer platonic se usa palabras como mi calabacín, ¿no? Para decir mi berenjena, ¿no? sí, mi berenjena, mi calabacín, cosas así, simplemente por usar una palabra distinta. Pero bueno, la palabra que se usa es queer platonic, ¿no? Tengo una relación queer platonic, porque platonic en inglés, o en los países, claro, en parte del mundo, en gran parte del mundo, platonic significa sin sexo. Nosotros un amor platónico es como un amor inalcanzable, pero eso solo es en España por algún motivo, ni siquiera en Sudamérica y que hablan castellano también, y sobre todo en los países anglosajones y en el resto del mundo, platónico significa, bueno, lo que se deriva de la obra de Platón, que es sin sexo, amistad sin sexo. Pues entonces, queer platonic es como decir, voy a buscar otro nombre para que se quede claro que yo a esta persona la quiero muchísimo, aunque no responda a los estándares de la pareja Disney o de la pareja romántica, de la pareja con P mayúscula, por desgracia, ¿no? A mí ese término me ha volado la cabeza porque yo no lo había escuchado en mi vida y sí que muchas veces he sentido con muchos amigos míos pues es decir, es que no sé, o sea, siento como mucho amor por esta persona y no sé cómo transmitirlo al resto de personas, claro, para que tampoco se interprete... Claro. Sí. Para que no caiga de repente la losa de... Claro, sí, o sea, no sé, es algo que yo no había escuchado en ningún otro sitio, sí que dentro de pues, todo el colectivo queer y así estará más instaurado, pero sí. Y también todo el tema de las personas arománticas, que son un poco pues también, ¿no?, las que desafían esta normatividad de las relaciones, el sexo, lo del alosexismo y todo eso, que me parece también muy importante. Sí. Mucho. Bueno, vale. Bueno, yo quería terminar un poco en lo que es mi reflexión sobre la lectura con esta página en la que habla sobre que la anarquía relacional no es una solución, que me parece muy importante presentárselo a la gente de esa manera, porque al final cuando se nos presentan como modelos relacionales, que al final son cosas muy de cada uno, imponer un modelo es como literalmente todo lo contrario a lo que se busca. Entonces, pues eso, me parece muy importante dejar la idea de que al final cada uno puede implementarlo como pueda, hasta donde pueda, que eso también es importante y es una cosa que hablábamos, que al final lo más difícil de todo esto, la teoría es muy, bueno, no es muy fácil, pero llevarlo a la práctica es lo más complicado en realidad. Entonces, bueno, al final pues cada uno puede implementarlo hasta donde quiera, y en el momento en el que dice que es una referencia, es un referente para que algo exista, yo creo que eso también es de lo más importante, porque a mí me pasaba a lo largo del libro que yo decía, pues yo muchas de estas reflexiones las he tenido en mi vida y las he podido pensar, pero que esté en un libro que sea algo físico, tangible, y que veas que compartes ese tipo de pensamientos con otras personas, pues también te sirve un poco para reafirmar un poco tu identidad y tu manera de relacionarte con el resto. Claro, justo, venderlo como una solución yo creo que es un error, porque además te lleva a cosas que, yo qué sé, por lo menos yo he vivido muy mal toda la vida, como el proselitismo, como que te quieran convencer. O sea, yo creo que en todo caso, si yo hablo de esto con alguien, intento convencerla de que si no te hace falta, si no a la persona con la que hable,
Si no te hace falta, no te metas. O sea, esto es un follón. Es decir, si tú estás bien como estás... El problema es que al final yo siempre dudo que la gente, que nadie esté bien, porque es que al cabo de 3 meses te encuentras con el drama y dices, pues no estaba tan bien. Pero en fin, algo no estaba tan bien, ¿no? Como decían aquello de, bueno estaba y se murió, y dice, pues no estaría tan bueno, ¿no? Pues algo así. La cuestión es que venderlo como una receta, como una solución, como una cosa maravillosa que nos hemos inventado, creo que es lo peor que se puede hacer, porque es que no es así, porque lo mejor es que te salga todo natural, ojalá. Es decir, hay gente que te cuenta, cuando hablas de estas cosas, te cuenta, no, pues yo de toda la vida siempre he pensado, bueno, pues tienes una suerte que no te lo imaginas, la suerte que tienes de vivir estas cosas de forma natural. A mucha gente nos ha costado sudor y lágrimas entenderlo, ir cambiando poco a poco nuestras sensaciones, la tripa que de repente te dice esto no es lo que tú has aprendido desde pequeño, todas estas cosas. Entonces venderlo como una solución es un error, porque no lo es, sino que es un problema. Pero yo siempre digo que cuando empiezas a vivir las cosas de esta manera, no sufres menos, pero por lo menos cada patinazo, cada golpe que te das, cada tropezón, te lleva como a entender cosas nuevas, a aprender cosas nuevas. Cuando la repetición del patrón monógamo, de larga duración, heteronormativo, no sé cuántos, lo que te lleva, en lugar de la sensación de aprender, es la sensación de decir, hostia, estoy repitiendo todo el rato lo mismo, ¿no? Entonces son sensaciones muy distintas, igual de dramáticas, lo pasas igual de mal, los duelos son igual de chungos, todo es igual de mal, pero en un caso te da la impresión de que estás como avanzando por alguna senda, a lo mejor al final es mentira, pero bueno, algo es algo, ¿no? La sensación por lo menos es esa, ¿no? Y en la otra te da la impresión de estar repitiendo todo el rato lo mismo, ¿no? Al final, o sea, las relaciones normativas necesitas menos comunicación, por así decirlo, porque todos los patrones están establecidos y hay cosas que ni siquiera hay que hablar porque es la norma y es como todos sabemos lo que más o menos debemos hacer. Claro. Y cuando estás intentando pues saltarte un poco eso, es cuando necesitas comunicación a tope porque tienes que establecer pues claro, los consensos entre... Claro, la comunicación, o sea, es como un plato precocinado, se me ocurre ahora, no sé si será buen ejemplo, pero es como un plato precocinado y un plato que haces tú. Dice, ¿qué salir mejor? Pues igual sale más bueno el precocinado, porque yo a veces no me sale muy bien, pero... Claro, más satisfacción y seguramente conseguirás que te salga bien. Sí. Si el precocinado siempre va a estar igual, mejor o peor, siempre va a estar igual. Y la sensación es que, bueno, joder, llevo 3 años comiendo merluza de pescanova, ¿no? Malísima. y que siempre sale bien, pero siempre sale igual. Pero bueno, esto ya me sale perfecto, ¿no? Porque lo ha sido, no sé, es una sensación que, insisto, también es un camino que al final no te lleva a ningún lado. Y es que tampoco te tiene por qué llevar a ningún lado, ¿no? Pero por lo menos vas... no sé, probando a ser tú, no sé, a que sea un poco más tuya, ¿no? La forma de relacionarte, ¿no? Pues mira, a mí me sale mal, pero o no me sale tan bien como me gustaría, pero oye, lo vamos intentando, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices, la comunicación. Claro. O sea, te obliga a comunicar. Es la manera de llevar a tierra todo lo anterior, que es un poco lo que se habla al final. Exacto, te obliga. Sí. Es que tienes que comunicar porque es la forma... Claro, y lo otro pues viene dado, claro, esa es un poco la clave al final, ¿no? Y lo que decíamos del referente, el problema es que si nuestro referente es el libro de la Thermomix, ¿no? Con todo ya precocinado, con todos los ingredientes puestos y tal, no sé qué, pues es un referente que tiene su valor, pero si solo tenemos ese, nos vamos y no encajamos, y no nos acaba de encajar ese tema, porque si nos encaja, oye, mira, lo ideal, ¿no? Thermomix lo hace todo, oye, fenomenal, pero si hay alguna cosa, en cuanto seas alérgico a algo, ya la has liado, ¿no? Un poco la idea sería esa, ¿no? O en cuanto notes que te gustan más otras cosas, oye, pues joder, esto me sale mucho mejor en una sartén de toda la vida, ¿no? Hay más ingredientes. Hay más ingredientes, pues, además la cocina de mercado, ¿no? Hoy además es que hoy me he encontrado con esta persona, oye, y es que no me encaja no me cabe en la Thermomix, ¿no? ¿Qué hago, no?
Y sobre la pregunta que nos hacían en el vídeo sobre qué futuro ves tú, si ves que esto se va a poder implementar en un futuro cercano. Pues no tengo ni idea, no sé. Esa sería la pregunta, yo creo que es más para ti, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí. Me has tirado la pelota, ¿eh? A ver, yo... O sea, a mí, por ejemplo, me pone muy contenta y me da como esperanza ver que hoy ha venido mucha gente joven aquí a escuchar hablar sobre estos temas y creo que un poco los primeros pasos están ahí en la educación. Como te comentaba antes, creo que cambiar la forma de relacionarse de personas mayores es mucho más complicado que en personas jóvenes, pero creo que también es importante que nosotros tengamos esos referentes, ¿no? Porque existen, aunque sean minoría. Entonces, bueno, pienso que es un proceso complicado, también de un poco de asimilación cultural de esas nuevas bases de relaciones, porque a nivel pues, legal es muy complicado, a nivel social también, político, o sea, hay como muchos pasos que hay que ir, no me sale la palabra, escalando, muchos pasos que hay que ir escalando para poder llegar a lo que sería como lo idóneo. Igualmente yo sí que desde mi círculo, desde mi perspectiva, sí que veo a gente con inquietudes y que se plantea cosas y creo que eso es el primer paso, ¿no? Al final, que tú digas, oye, pues a lo mejor mi manera de relacionarme no me gusta o quiero intentar explorar otras cosas y sé que hay esa posibilidad y que existan pues, estos libros, sobre todo en Internet, que hay muchos recursos y que hay muchos referentes para muchas personas, creo que puede ser pues, un futuro un poco más esperanzador, que es un poco el título también, ¿no? De la anarquía relacional que vendrá, pues. Claro. Qué guay. Bueno, no les habíamos puesto como tiempo pautado, entonces nos queda un rato. En principio podemos estar un rato largo. Yo creo que estaría bien poner las luces, quizá, porque se puede quizá abrir un poco de turno de palabra. ¿Sí? Y si queréis cualquiera intervenir, yo me muevo con el micrófono. Sí, hombre, que hagan preguntas. Claro, sí. Ah, aquí. Bueno, para ti, Juan Carlos. Hola, bueno, gracias. Me gustaría hacer dos preguntas. Por un lado, ¿cuáles creéis que son las reticencias hacia la anarquía relacional? Y luego, ¿cómo se relaciona, porque no lo he leído, entonces me gustaría saber, cómo se relaciona la anarquía relacional con la responsabilidad afectiva? Muchas gracias. Yo, contesto yo. Sí, las reticencias, yo creo que al final, no sé si esto es una lucha o no es una lucha, pero sí que le veo paralelismos con la lucha LGTBI, ¿no? O sea, yo sí recuerdo, por la edad, sí recuerdo que hace, pues eso, 30, 40 años, sobre todo en ámbito rural, tal, recuerdo cómo estaban, en qué posición estaban las personas homosexuales. Es decir, era terrible, era, digamos, como estaban en los márgenes de los márgenes. Es decir, básicamente lo que hacía la gente era no decirlo. No decir que tampoco tiene uno por qué decirlo, pero en este caso era terrible. Y sí que ha habido unas fases de normalización, visibilización, normalización, etcétera. Entonces, hoy en día las reticencias las sufren, como en todo en general, como en aquel momento en el ámbito pues, de LGTBI, las sufren las personas que no están en los ejes de poder o en los ejes de privilegio. Es decir, si yo digo, incluso yo me expongo ya al máximo posible escribiendo un libro, que soy anarquista o que vivo de esta manera, no sé qué y tal, pues bueno, a la gente pues le parece relativamente pues bien, pues vive como quieras, pues fíjate qué suerte tienes de poder, en fin, que no. Ahora, si lo dice una mujer, ya empezamos a complicarnos. Las reticencias un poco vienen ahí. Si lo dice una mujer, si lo dice una mujer migrante, si lo dice una mujer migrante pobre, si lo dice una mujer migrante pobre que además no habla siquiera la lengua de donde vive, o bien, no la habla bien, cuanto más ejes de dominación o de privilegio tienes en contra,
es que ya no hablaríamos de reticencias, sino es que somos toda la sociedad la que estamos machacando esa nueva disidencia. Al final, la anarquía relacional es una disidencia respecto a lo afectivo, ¿no? O respecto a lo relacional, ¿no? Entonces, las disidencias se encuentran con la palabra que tú has usado, reticencias, por parte del resto. O sea, es la normalización lo que te ataca son el resto de los cangrejos que no quieren que salgas del... Es decir, fíjate hasta qué punto, si tú oyes, si cualquiera de nosotros escuchamos en nuestro círculo y tal, a alguien que está, entre comillas, digo la frase a propósito, poniendo los cuernos, es una frase horrorosa, pero para que quede claro, y la carga negativa que tiene, poniendo los cuernos a una persona de nuestro círculo, ¿no? Su pareja está poniendo los cuernos. Oye, pues fatal, ¿no? Me parece muy mal, pero, en fin, tampoco nos rasgamos, tampoco nos vamos a hacer un drama, ¿no? Pues mira, cosas que tal. Sin embargo, si plantean relacionarse de otra manera, fíjate que lo que genera más reticencia, genera más amenaza. O sea, al final el tema está en que nos sentimos amenazados, amenazadas, porque seguramente no nosotras que estamos aquí, pero en el ámbito social mucha gente lo que se siente es amenazada porque romper una especie de canon, digamos, monolítico y tal, eso nos da mucho más miedo. O sea, nos parece peor eso que una persona que está engañando a la persona que se supone que más quiere, montándose, en fin, generando una serie de engañando, traicionando, no sé qué, una serie de compromisos que a lo mejor no los ha adquirido explícitamente, pero están ahí, y eso nos parece un poco menos amenazador. O sea, que fíjate, yo creo que las reticencias vienen más de la sensación de amenaza que supone romper una cosa que no nos va bien, pero por lo menos sabemos dónde empieza, dónde acaba. Es un poco terrible, pero por lo menos sabemos que nos movemos en esa situación que no nos gusta, pero la tenemos controlada, ¿no? Entonces yo creo que viene más de ahí. Al final es repetir un poco lo que he dicho antes, ¿no? De lo que detectan esta gente, Foucault, Chantal Mouffe, Judy Butler, toda esta gente detectan que realmente nos estamos vigilando unas personas a las otras. Entonces las reticencias y las condenas y los problemas vienen de nuestro círculo, o sea, de nosotras mismas. Y luego lo otro era lo de la responsabilidad afectiva. A mí no me gusta mucho el término responsabilidad, pero entiendo que se utiliza con un sentido muy claro y lo veo absolutamente razonable, quiero decir, que se use. No me gusta porque me lleva un poco a un campo semántico de la responsabilidad civil, responsabilidad penal, y al final esto es una especie de responsabilidad moral, ¿no? Entonces, la palabra responsabilidad un poco me da la impresión de que pone el acento en la culpa y no en el compromiso, ¿no? Es decir, los movimientos como el anarquismo se han basado siempre en el compromiso. Es decir, yo me comprometo de forma voluntaria, personal y tal, con una serie de cosas, ¿no? Bien sea políticas, anarquismo clásico, o en este caso, pues me comprometo a cuidar, a no sé qué y tal. Al final el resultado es el mismo. O sea, simplemente la palabra responsabilidad me gusta menos que la palabra compromiso, pero es exactamente lo mismo. Es decir, lo que no puedes hacer es ir consumiendo relaciones como si fueran lavadoras, ¿vale? Porque pues si no hay compromiso, lo que pasa es que el compromiso tiene que ser voluntario y ad hoc, ¿eh? Es decir, yo no me tengo por qué comprometer a lo que toca comprometerse porque lo dicta así la norma social, ¿eh? Pero sin compromiso la verdad es que las relaciones pues se quedan en una cosa un poco menos interesante, pero bueno, es mi percepción, ¿no? O sea, a mí no me interesa tanto las relaciones sin compromiso y por tanto sin responsabilidad, porque al final la responsabilidad deriva del compromiso en el sentido de que tienes que
te responsabilizas de cumplir a lo que te has comprometido. Está relacionado también con las bases del apoyo mutuo, la solidaridad, la horizontalidad, o sea, está como un poco implícito en realidad. Claro, eso es lo que me interesa más, ¿no? Esos son los compromisos de apoyo. ¿Más preguntas? A ver, cuando yo descubrí este término hace unos años, me produjo un gozo por la libertad, ¿no? que no sabía que tenía, ¿no? De poder apropiarme de las relaciones, ¿no? Pero también vino con un miedo, digamos, porque yo me identifico o me identificaba como el amigo, o todos lo hacemos, ¿no? Tenemos ese yo fragmentado, por decirlo de alguna forma, que puede ser, en mi caso también es el hermano, puede ser el hijo, ¿no? Y claro, ponía en duda todas estas formas de autodefinirme. Y claro, mi pregunta es, digamos, ¿cómo modifica o qué relación tiene estos planteamientos afectivos, por llamarlo de alguna manera, con la propia vista hacia uno mismo, ¿no? Sí, no sé si... Autoconcepto. Sí. Bueno, yo diría que la identidad, yo creo que estamos hablando de eso, de la identidad, a ver, la identidad es un elemento que aparece en todas las culturas, en general es bastante universal. Y yo creo que lo que tú estabas comentando es que a veces la identidad que nos autoasignamos es una identidad muy apoyada en las etiquetas que les damos a las relaciones. Entonces, una de las cosas que plantea la anarquía relacional es pasar de la identidad a la sensibilidad. Es decir, yo no me quiero identificar como tu pareja o como tu amigo, como tu hijo, como tu hermano. A mí lo que me interesa es qué cosas hacemos, qué cosas sentimos y la traslación de eso a la realidad o la plasmación de eso en las prácticas. Es decir, ¿qué me gusta hacer contigo? ¿Qué hacemos? ¿No? Esto, Judy Butler dice que el género no es lo que se es, identidad, sino lo que se hace, son las prácticas, ¿no? A mí esa frase me parece muy interesante trasladarla a las relaciones. O sea, lo que yo soy de ti no es lo que yo soy como identificación. No quiero ser ni tu X, ni tu Y, ni tu amigo, ni tu... Lo que me interesa es saber qué me apetece hacer contigo. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer planes de cosas, vamos a hacer... Eso es lo que me interesa, y por eso lo llamamos sensibilidad, pero pues se podría llamar de otra manera, ¿no? No sé. Y sobre todo también que al final el vínculo que tú tengas con esa persona no te define como individuo, ni te pone la etiqueta de pues el hermano o el lo que sea, sino eres lo que tú eres y sumas con esa persona, pero no es definitorio. Sí, porque al final sí nos está pasando mucho, ¿no? Yo creo, y no sé si a cierta edad ya nos pasa más aún, pero... ¿no? Sí, pasa, por ejemplo, con todo el tema de la pareja, que yo también lo he visto en casos de cerca, una persona que tienes tu grupo de amigos y de repente pues te echas novio y basas toda tu vida en esa persona y no existe nada más. Al final estás basando como tu identidad y tu persona en ese individuo que si por X o por Y sale de tu vida, te quedas un poco como sin identidad y decir, ¿y ahora qué hago si esta persona definía como mi todo? Claro. Pues varias cosas. Una, o sea, para mí es más misterioso lo que ocurre contigo, con la chica jovencita youtuber, porque estoy más en la generación y en la onda de Juan Carlos. Y luego, algo que me pasa, me parece maravilloso que existan momentos como este, porque es donde se va creando una cultura, ¿no? De algo que todavía apenas se está construyendo. O sea que hago así como una demanda general a tratar de no solo nombrar, sino tratar de ejemplificar, aunque sea mínimamente, para que nos vayamos con algún anclaje ligado a lo práctico. Me parece muy valiosa la cita de Butler sobre somos lo que hacemos. Y ahí viene mi pregunta justamente. Como esta sería más orientada a ti, como entiendo practicante de la anarquía relacional, o nos has engañado a todas y has escrito un libro. Es broma, es broma.
Vale. Entonces la pregunta concreta, tratando de buscar una respuesta muy anclada en la experiencia práctica, sería: ¿qué contradicciones encuentras tú entre todo este cuerpo teórico que estamos así compartiendo hoy y luego llevarlo a la práctica, considerando que la cultura no acompaña en principio de ninguna manera esas pautas, ¿no? ¿Qué es en la práctica concreta lo más complicado, lo que resulta donde hay que negociar más, donde se recae más en modelos anteriores? En fin, te la dejo muy abierta. Entonces, esa es una pregunta para ti y por lo que dije antes de que me daba, para mí lo más misterioso es tu presencia como persona de otra generación, a ti te preguntaría también de una manera muy abierta cómo crees que si crees en todo caso que hay alguna señal diferente en tu generación respecto de este tema, ¿no? Si hay inquietudes que tú ves. Bueno, creo que algo dijiste a lo largo de las preguntas, pero a lo mejor te abro la puerta a que agregues algo más. Gracias. Pues, bueno, las prácticas, para empezar, son muy complicadas, porque salirse de la norma es nadar contra corriente, pero no contra la corriente que te ponen los demás, porque las expectativas externas que menciono yo en el libro, que son jodidas, porque todo el mundo contra ti, pues es jodido. Pero no, el problema no es ese. El problema gordo es que tú también estás contra ti, ¿no? Es decir, tus automatismos te llevan a hacer lo de siempre, porque para eso son automatismos, ¿eh? Tus reacciones tienden a ser las de siempre. Aunque tú estés muy motivada con que quieres vivir de esa manera o quieres salirte de ese marco porque no lo ves, sí que tiendes a eso, pero estás peleando contra ti misma. Y ejemplos, pues todo el rato, es todas las cada día te encuentras con esa situación, ¿no? Que tiendes a jerarquizar los vínculos, ¿no? Los vínculos con los que tienes más en cada momento más. Bueno, el primer elemento que aparece es que no encuentras a nadie que esté, o sea, el primero que es encontrar a alguien. O sea, por orden, ¿no? El primero, el que ya empezamos mal, ¿no? Ahora resulta que no hay nadie que esté en la misma onda. Ahora con el libro, muchas veces la broma es que, bueno, tú has escrito el libro para encontrar, pues a lo mejor. A ver si hay alguien, ¿no? Hay alguien que se lo lea, para empezar, y luego resulte que le guste y que... O sea, que para empezar es encontrar gente, no es fácil encontrar gente que esté intentando lo mismo, ¿eh? Luego, que lo esté consiguiendo ya, cero. Muy poca gente. Que lo esté intentando poca, que lo esté consiguiendo apenas. En fin, por tanto, primer problema, encontrar personas que estén en tu sintonía. Y luego, pues es lo que te decía, cada día pues te salen los automatismos y a las otras personas también, etcétera. Entonces, esas son las situaciones. ¿Qué pasa? Que cuando vas consiguiendo, sí que es verdad que todo te lleva a lo que decía antes, a una sensación de que vas aprendiendo, que vas haciendo cosas nuevas y que te va saliendo. Y yo realmente, insisto que un poco desde el privilegio, obviamente, sí que es cierto que llevo muchos años y me siento bien. Quiero decir que poderse se puede, pero claro, se puede pues porque yo estoy en el privilegio, porque además nunca me acabé de comer de la película del todo, y entonces eso ayuda. Porque, por ejemplo, el tema de los celos, pues yo no el tema de la posesión, el tema tal, pues no me lo acabé de comer, pero si te lo has digerido tal, pues es que eso es un problema gordo. Si la posesión, ¿no? Más los hombres, ¿no? La hombría, fíjate, pues ahora resulta que, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pues eso está ahí. O sea, en definitiva, por ser muy concreto, todo el rato, todas las prácticas y todas las cosas tienes que estar peleando contra ellas, tienes que tener una alerta, digamos, constante para cada detalle que se va presentando en la vida. Pero sí que es verdad que cuando lo consigues, los duelos son menos duelos, porque en principio no cambias la etiqueta, no coges a una persona que está en la etiqueta pareja y la pasas a la etiqueta expareja,
sino que como ya de entrada estabas intentando todo el rato, no digo que lo consigas, pero estás intentando todo el rato no llamar la pareja, pues no pasa a otro nivel. Cuando estás todo el rato intentando que las diferentes, que sean las cosas que haces las que importen y no las etiquetas, pues sí que es cierto que las cosas que haces cambian. A lo mejor de repente dejas de follar con una persona o dejas de ir al cine con una persona, no sé qué es más grave, pero porque me gusta mucho el cine, pues también lo otro también, pero en fin. Las diferentes cosas que haces con la gente cambian, pero no cambia todo de golpe. Es que cuando tú cambias a una persona de la etiqueta pareja a la etiqueta tal, no sé qué, de repente es que se desmorona todo el edificio. Aquí no, aquí dejas de hacer una cosa, pero sigues haciendo otra. O a lo mejor incluso pasas a hacer otra más y de repente dices, coño, pues fíjate que ahora estoy como más relajado con esta situación de lo que estaba antes, ¿no? Y parecía que había perdido, joder, fíjate, ahora de repente ya no quiere quedar conmigo los sábados y solo quiere quedar los martes, ¿no? Dices, pues fíjate qué desastre con lo que me gustan a mí los sábados. Yo qué sé, estoy diciendo algo por decir, pero es que es así, dejas de convertir a las personas de mi esto a mi lo otro, ¿no? Y pasas a... Y eso yo sí que lo vivo así. No digo que sea fácil, pero por suerte, en fin, es un ejemplo, es muy poco, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Igual alguien más quiere levantar la mano. Bueno, primero te toca a ti contestar. Sí. No te escapes. No, yo respecto a lo que has preguntado, yo creo que lo que diferencia un poco a mi generación de la tuya es que nosotros nos planteamos cosas que en vuestra generación pasaría exactamente igual, pero ahora creo que tenemos más posibilidad de plantarlo sobre la mesa y de que estas cosas se hablen, sobre todo porque se nos abre el abanico eterno de Internet en el que hay muchísima información a la que podemos acceder que antes no se podía. Yo personalmente todo esto lo he descubierto a través de ahí, que ha sido como mi plataforma. Entonces, creo que tenemos menos miedo de experimentar y más oportunidades de hacerlo que a lo mejor antes no había. Aún así todavía tenemos un montón de cosas que desaprender, pero es lo que yo te comentaba antes. Para una persona mucho más mayor es más difícil desaprender prácticas que lleva llevando a cabo 30 años que no, por ejemplo, yo que ahora mismo pues estoy todavía despegando. Entonces es más fácil desaprender todo lo que nos han enseñado. Y con el tema de la identidad sexual, la expresión sexual y la identidad de género, la expresión, con todo eso también tenéis como... Sí. O vivís más, ¿no? Más, sí, o sea, todavía hay muchas barreras que hay que superar, pero sí que... Claro, y a lo mejor eso... más referentes también. Claro, a lo mejor eso con las relaciones lo podéis, no sé, digo yo. Sí, o sea, al final yo creo que nos planteamos, es que tampoco creo que nos planteemos más cosas de las que se planteaban antes, simplemente creo que ahora se hablan más y que no tenemos miedo de comunicar. Pues yo en mi grupo de amigos hablo de estas cosas y seguramente mis padres a lo mejor en su día se lo planteaban, pero no era algo que tú tratabas con tus amigos, era igual algo que se te quedaba para ti y pues la reflexión para casa. Entonces, que se hablen de estos temas yo creo que es lo importante, porque a mí, por ejemplo, con mis amigos me sorprendía de, jolín, pues yo no pensaba que tú veías esto de esta manera o pensabas así, ¿no? Y también es como una forma de validar un poco y de sentirte también más en conjunto, en comunidad. Sí, dais mucha envidia, ¿eh? A mí me dais mucha envidia, porque es verdad que tenéis, no sé, una capacidad, más facilidad para ciertas cosas. Vamos, nosotros, yo la primera vez que oí hablar de estas cosas, es que creía que era una cosa de pervertidos o de pervertidas, sí, de tal cual, ¿eh? Y fíjate que dónde estoy ahora, pero la verdad, fue así, ¿eh? Fue así. Yo la primera vez que oí hablar de, por ejemplo, de parejas abiertas, madre mía, esta gente, ¿sabes? Te lo juro, o sea, una sensación, se me pasó enseguida, pero fue la primera... Luego dije, igual, no, pero sí, me da esa envidia. Hola, bueno, es cortita esta. Y esta es la página justamente que tenía que estar ahí, así que está muy bien. Creo que dijeron, y aquí dice un poco que no se habla de sustituir una normatividad por otra. Y eso me parece muy importante. Y quería plantear un caso para ver qué opinan, de una persona que llega a identificar los mecanismos de poder, las normas, y desconstruye su forma de relacionarse, de pensar las relaciones, y luego decide tener una relación monógama
hasta quizás en un tipo de burbuja como la que describían, podría ser una persona que vive desde principios de anarquía relacional, esta persona. No es necesariamente no tener jerarquías, es entender que están y ver si las queremos crear o no. ¿Qué opinan? Sí, yo creo que desmontamos lo que podemos. O sea, ¿Y hasta dónde podemos? Claro, hasta donde podemos. Y hasta donde nos deja nuestro contexto y hasta donde nos deja nuestra propia complejidad, entender. Entonces, en ese sentido, yo creo que entenderlo y saber darse cuenta de algo ya es un primer paso. Y luego otra cosa importante es que una cosa es las prácticas. Tú puedes tener prácticas monógamas, pero no estar, digamos, sometido a la estructura de la monogamia, del patriarcado, etcétera. Siempre teniendo en cuenta que hay un punto de descafeinado, ¿no? Ahí, ¿no? Es decir, que no es lo mismo. O sea, lo que quiero decir es que no estoy poniendo al mismo nivel un intento de radicalidad, un intento de, oye, voy a ir a por todas y voy a ver y tal, y voy a explorar esto hasta las últimas consecuencias. Yo creo que eso es más valiente, pero tampoco es necesario para nada, y lo que sí que me parece absolutamente importante recalcar, que no debe ser una presión. O sea, si hasta donde podemos llegar, llegamos, y entenderlo ya es una primera parte y no sé qué, y llegar hasta las últimas consecuencias, pues tiene que ser una cosa que te apetezca hacer y que a lo mejor te apetece hacer en un momento dado y luego ya no te apetece hacerla. No sé, quiero decir que lo que no me gusta para nada es plantear esto como una carrera o como una presión o como y vuelvo a insistir lo que decía al principio, es que si no lo necesitas, lo mejor que puedes hacer es no complicarte demasiado la vida. Aunque vaya en contra de... O sea, a mí me gustaría que todo el mundo exploráramos todo, porque al final aprenderíamos todos y todas mucho más si hubiera... Pero bueno, no sé, ni se pueden librar todas las batallas, ni tiene sentido sentirse mal por no librarlas. Yo creo que no tiene ningún sentido. Y que en realidad el poliamor, las no monogamias así, tampoco va implícito en lo que es la anarquía relacional, ¿no? O sea, la monogamia también tiene cabida siempre y cuando sea desde la parte consciente. Claro. Sí, lo que pasa es que, como hablaba de jerarquía, digo, si está estableciendo una jerarquía, no entraría dentro del marco de la anarquía relacional. Las prácticas monógamas sí, porque es que a lo mejor... pero es que, digamos que la monogamia vista como... desde el punto de vista alosexista, sería hablar de monogamia sexual. Pero es que a lo mejor lo que quiero decir es que ir solo vuelvo a usar la misma metáfora, ¿no? O la misma comparación, ir solo al cine con una sola persona, ¿vale? Pues joder, es que a lo mejor solo coincido en los gustos con una persona. Ahora, que esa persona no me deje ir al cine con otra, es lo que no encaja en el modelo de la... que esa persona se enfade, no que no me deje, porque no solo que no me deje, sino que se enfade o que note yo tensión, que note tal, cuando le digo que he ido con otra persona al cine, pues al final lo que me va a llevar es a no ir al cine con otra persona, porque parece un poco mojigato la metáfora, pero creo que es útil, porque si no, nos centramos en lo sexual y a lo mejor nos perdemos que estamos hablando en general de jerarquías en el sentido de autoridad. O sea, lo que no encaja es la autoridad. Que alguien no solo no me deje, sino que el hecho de que se enfade, el hecho de que le moleste y tal, bueno, si le molesta, eso está claro, no podemos... Pero que nos esté condicionando y tal, eso en principio no encajaría. Pero las prácticas sexuales, las prácticas de cualquier tipo, todas caben. Lo que no cabe es la autoridad, lo que no cabe es que alguien decida por otras personas que además ni siquiera tiene relación con ellas. O sea, que alguien te impida ir al cine con una tercera persona que a lo mejor ni conoce, es lo que no encaja. O sea, es que no encaja en ese paradigma de no autoridad, pero nada más. Pero insisto, sin forzarnos a nada, yo qué sé, no sé, es que no tiene sentido que esto se convierta en otra
en otra fuente de, no sé, de opresión. Y que estas prohibiciones también se dan en realidad en las no monogamias, porque Claro. cuando tienes las no monogamias jerárquicas, que tienes exclusividad afectiva con una persona, también te están prohibiendo. Exacto. O sea, que no es algo exclusivo de la monogamia. Claro. La monogamia es una estructura y las prácticas es otra cosa. Claro. Bueno, lo mío es de pronto más comentario que pregunta, porque bueno, me encanta, no he leído el libro, pero me gusta mucho el concepto de anarquía, y lo asocio como a unas experiencias que he tenido viendo comunidades donde no se practica la monogamia, digamos comunidades en territorios del sur, y donde el giro, claro, hay un cambio epistemológico ver la comunidad actuando así, que pensaba, claro, que si hay un cambio y una transformación social a ese nivel, hay pues se potencian las redes de cuidados, de afectos, y se vuelve un ejercicio político muy, muy fuerte, que ya existía, ¿no? O sea, que también esto no lo hemos inventado, sino son posibilidades creativas que tal vez nos falta, como la última pregunta, que tú también lo decías, que bueno, voy a diseñar mi nueva relación, me ha pasado personalmente, diseño lo mismo, caigo en las mismas prácticas, porque mi campo referencial es limitado, infelizmente, ¿no? Como mis amigos hacen lo mismo, mis papás hacen lo mismo, mis abuelos. Y está ahí como en el código genético. Entonces, qué interesante, sí, como la dimensión política de una comunidad que lo practique así, ¿no? Que creo que puede ser un giro de transformación interesante. No sé, pensaba eso un poquito. Sí, el aspecto político es importantísimo, al menos como consecuencia. Quiero decir, porque mucha gente dice, no, yo es que partir del pensamiento político, pues se me queda lejos, no sé, quiero decir, nadie está obligado a tener esa vocación, ¿no? de cambiar el mundo. Con cambiar mi entorno a lo mejor me basta, ¿no? No estamos obligados a eso, pero como consecuencia, que es un poco lo que tu aportación, al final, si nos rebelamos frente a ese mandato de construir burbujas que le vienen muy bien al sistema, le vienen muy bien, porque desactivan muchísimas cosas, si nos rebelamos frente a eso, ya estamos haciendo algo. Es decir, aunque no lo veamos, aunque no queramos salvar el mundo, no hace falta tener esa vocación. Pero ya yo creo que como consecuencia, sin más, yo creo que estamos cambiando cosas. Siento mucho decir que me han dicho que en 7 minutos tenemos que empezar a irnos y creo que me lo han dicho hace igual, o sea, no 7, pero 5, sí, o 3. Entonces, no sé si da para otra pregunta, creo que quizás no lo sé, o algunos comentarios rápidos y... Lo primero, cuando leí tu libro, yo siempre me acordaba más de las nuevas relaciones que hay familiares, de que ahora está el padre, y hay otro posible medio padre y otro casi padre, ¿no? Y entonces ya la figura, no sé, la madre por excelencia ya no es solo una muchas veces, ¿no? Porque puede ser tu madre biológica o la mujer de tu padre o aquella que fue en aquel origen, y yo me llevo mejor con la que fue en origen que incluso con la mía biológica. Entonces me venían más a la mente cuando leí tu libro este tipo de relaciones casi que estas de las que estamos hablando, ¿no? Porque puntualizamos mucho en este caso sobre las que son relaciones afectivo-sexuales, ¿no? Como las llamas tú en el libro. Vale, punto, y no me alargo más porque si no, no llegamos. Sí, muy rápido. Es que esas son las que más atraen la atención, pero efectivamente otras relaciones. Y al final yo vuelvo un poco a lo que decía antes. Si nos fijamos en lo que hacemos con las personas, al final estamos un poco en este esquema. O sea, ¿por qué el padre, la madre, el hermano tal lo somos como identidad o como forma de...? No.
¿qué hago yo con esta otra persona? ¿La tengo que criar? Porque evidentemente es una persona pequeñita y no puede tal, pues la tengo que criar, pues vamos a fijarnos en cómo criamos a tal, cómo las queremos criar, cómo queremos tal, pero me da igual que la otra persona sea mi marido, sea mi amante, sea mi amigo, sea mi tal. ¿Qué quiere? ¿Cómo se relacionan? Se relacionan con el juego, se relacionan con enseñando, o sea, aprendiendo, enseñando. Eso es lo que hay que, digamos, poner en valor, más que la identidad de las relaciones. Claro, quitarle peso a la parte identitaria del vínculo y darle peso a la parte de cómo funciona ese vínculo. Es decir, oye, yo soy el padre biológico de tal, pero a mí no me apetece nada, no sé qué, o lo hago mal, o lo hago tal. Pues claro, pero hay otra persona que le encanta no sé qué y tal. Oye, pues, ¿qué más da que yo sea padre biológico, que yo sea padre no sé qué? Vamos a fijarnos en lo que hacemos y no en lo que somos, ¿no? Sería... Ya, hombre, claro, esto es imposible, difícil no, imposible, pero vamos a intentar, pero si no avanzamos, si vamos en el sentido contrario, desde luego no vamos a llegar. Bueno, en verdad un poco como para intentar evitar que lo que nos ha pasado también, que es que has hablado mucho más hombre tú que ella joven y bueno, como que hay ciertas inercias que no hemos roto de el comunicarnos en pie de igualdad. Yo sí que quiero que Celia despida. Sí. Quiero agradecer inmensamente vuestra contribución aquí con todos y cada uno de los comentarios que darían para estar hablando también varios días. Muchas gracias. De verdad que sí. Y quiero que sea Celia la que decida esto. No, pues nada, agradeceros a todos y a todas por venir, que me hace mucha ilusión estar aquí, que creo que estas conversaciones son importantes y necesarias. Y eso, que muchas gracias.